espiritismo es una doctrina codificada en Francia a mediados del siglo XIX por el escritor Allan Kardec. Esta doctrina se basa en que los seres que están fuera del cuerpo material, o sea, los espíritus, pueden entrar en contacto con los seres del mundo material. El espiritismo se autodefine como una ciencia porque dice estudiar, aunque no utilice el método científico, el origen y el destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal. También afirma ser la filosofía, ya que estudia las consecuencias morales que emanan de la creencia en la ley de acción y reacción. Así podemos definir que el espiritismo es la ciencia que trata sobre la naturaleza, origen y el destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Las personas que solo tenemos del espiritismo un conocimiento superficial, nos vemos impulsadas a hacer ciertas preguntas, cuyas respuestas encontraríamos con un estudio profundo, pero nos falta tiempo y a menudo la voluntad para tan continuados estudios. A priori y con mucha frecuencia tenemos discrepancias con ideas falsas de lo que no conocemos. Para entender y rectificar esas ideas, deberemos salir al encuentro de una mente abierta para hallar nuestras respuestas. También podemos probar a darnos respuestas a través de cualquier otra teoría, pero sin la clave que nos proporciona el espiritismo, veremos que las respuestas son más lógicas y satisfacen más a nuestra razón. A continuación paso a relatar un texto extraído y revisado de la Federación Espírita. En el año de 1848 llamaron la atención en los Estados Unidos de América diversos fenómenos extraños que consistían en ruidos, golpes y movimientos de objetos sin causa conocida. Estos fenómenos con frecuencia tenían lugar espontáneamente con una intensidad y persistencia singulares, pero se notó también que se producía particularmente bajo la influencia de ciertas personas que la llamaban mediums, quienes podían hasta cierto punto provocarlos a su voluntad, lo que permitió repetir los experimentos. Con frecuencia se servían de mesas, no porque estos objetos fuesen el único servible, sino únicamente porque era movible, más cómodo y porque podemos más fácil y naturalmente sentarnos junto a una mesa que junto a cualquier otro mueble. Se obtuvo de este modo la rotación de la mesa, después movimientos en todas las direcciones, saltos, caídas, elevaciones, golpes violentos, etc. Estos fenómenos fueron designados en un principio con el nombre de mesas giratorias, mesas blancas o danza de mesas. Hasta aquí el fenómeno podía explicarse perfectamente por una corriente eléctrica o magnética, o por la acción de un fluido desconocido, y esta fue la primera opción que se formó. No tardó en reconocerse en estos fenómenos efectos inteligentes, de manera que los otros movimientos obedecían a la voluntad. La mesa se dirigía a la derecha o a la izquierda de una persona determinada. Se levantaba cuando se le mandaba sobre uno o dos pies, daba los golpes que se le pedían, marcaba el compás. Quedó probado desde entonces con evidencia que la causa no era puramente física, y según la verdad de que si todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente.
Se dedujo, pues, que la causa de este fenómeno debería ser una inteligencia. Entonces, ¿cuál era su naturaleza? Esta era la cuestión. El primer pensamiento fue que podía ser un reflejo de la inteligencia del médico o de sus asistentes, pero la experiencia demostró muy pronto la imposibilidad de que así fuese, porque se obtuvieron cosas completamente ajenas al pensamiento y conocimiento de las personas presentes, y hasta en contradicción con sus ideas, su voluntad y sus deseos. No podía proceder sino de un ser invisible. El medio de cerciorarse de esto era muy sencillo. Se intentó entablar conversación con aquel ser, lo que se hizo por medio de un convenido número de golpes que significaban sí o no, o designaban las letras del alfabeto, que se obtuvieron de este modo respuestas a diferentes preguntas que se le hacían. Este fue el fenómeno que se designó con el nombre de mesas parlantes. Preguntados todos los seres que se comunicaban de este modo sobre su naturaleza, declararon ser espíritus y pertenecer al mundo invisible. Habiéndose producido los mismos efectos en un gran número de localidades, por medio de diferentes personas y siendo observados, además por hombres muy respetables y muy ilustrados, no era posible que fuesen objeto de una ilusión. Este fenómeno desde América pasó a Francia y al resto de Europa, y durante algunos años las mesas giratorias o parlantes estuvieron de moda, llegando a ser la diversión de los salones. Luego presentó el fenómeno un nuevo aspecto que se hizo salir del círculo de la simple curiosidad. Las comunicaciones por golpes eran lentas e incompletas. Se notó que, adaptando un lápiz a un objeto movible, como una tablilla o una cosa sobre la cual se apoyaban los dedos, se ponía el objeto en movimiento y trazaba caracteres. Más tarde se reconoció que aún estos objetos no eran más que accesorios, de los cuales se podía prescindir. La experiencia demostró que el espíritu, obrando sobre un cuerpo inerte para dirigirlo a su voluntad, podía tener acción del mismo modo sobre el brazo o la mano para conducir el lápiz. Entonces se obtuvieron medios escribientes, esto es, personas que escribían de una manera involuntaria a impulso de los espíritus, cuyas personas venían a ser de ese modo instrumentos e intérpretes de aquellos. Desde este momento las comunicaciones no tuvieron límites y el cambio de pensamientos pudo hacerse con tanta rapidez y extensión como entre los vivos. Era pues un vasto campo abierto a la exploración, un descubrimiento de un mundo nuevo, el mundo de los invisibles, como el microscopio había hecho descubrir el mundo de los infinitamente pequeños. ¿Qué espíritus son estos? ¿Qué destinos tienen en el universo? ¿Con qué fin se comunican con los mortales? Tales fueron las primeras preguntas que se trataron de resolver. Se supo muy pronto, por ellos mismos, que no son seres excepcionales en la creación, sino las mismas ánimas de aquellos que han vivido en la tierra, y que estas ánimas, después de haberse despojado de la envoltura corporal, vuelan y recogen el espacio, por así decir. No fue ya lícito ponerle en duda, cuando entre ellos se reconocieron parientes y amigos, con los cuales se pudo entablar conversación. Al venir a dar pruebas de su existencia, a demostrar que sólo muere el cuerpo, que el alma o el espíritu vive, y cuando hicieron comprender que están aquí a nuestro lado, como durante su vida, viéndonos, observándonos, rodeando, solícito a aquellos a quien han amado y cuyo recuerdo para ellos es una dulce satisfacción.
Los golpes y los movimientos son, para los espíritus, medios de atestiguar su presencia y llamar sobre ellos la atención, de la misma manera que los haría una persona para avisar que alguien llama. Los que hay que no se limitan a ruidos moderados, sino que produce un alboroto semejante al de la vajilla cuando se rompe, al de las puertas cuando se abre y cierran, o al de los muebles cuando son arrastrados por el suelo. Por medio de estos golpes y movimientos convencionales han podido expresar sus pensamientos, pero la escritura ha puesto a su alcance un medio más completo, más rápido y más cómodo, y por esto la preferencia a todos los otros. Por la misma razón que producen hacer formar caracteres, pueden guiar la mano para hacer trazar dibujos, escribir músicas, ejecutar un trozo de ella en un instrumento cualquiera, en una palabra, en defecto de su propio cuerpo, que no tiene ya. Se sirven del cuerpo del medium para manifestarse a los hombres de una manera sensible. Los espíritus pueden también manifestarse de muchas maneras, entre otras por la visión y por la audición. Ciertas personas llamadas mediums auditivos tienen la facultad de oírles y pueden así conversar con ellos. Otros lo ven. Estos son los medios videntes. Los espíritus que se manifiestan a la vista se presentan generalmente bajo una forma análoga a la que habían tenido durante su vida, pero vaporosa. Otras veces estas formas tienen todas las apariencias de un ser viviente, hasta el extremo de producir completa ilusión, y a veces tornarse por personas de carne y hueso, con las cuales se ha podido hablar y cambiar apretones de manos, sin conocer que se trataba con los espíritus, más que por su desaparición instantánea. La vista general, el permanente de los espíritus, es muy rara, pero las apariciones individuales son muy frecuentes, sobre todo en el momento de la muerte. El espíritu desprendido del cuerpo parece que se da prisa en ir a ver a sus parientes y amigos, como para advertirles que acaba de dejar la tierra y manifestarles que aún viven. Evoque cada uno de sus recuerdos, entonces verá cuántos hechos auténticos de este género, de los cuales no se han hecho caso, han tenido lugar no solamente por la noche durante el sueño, sino en pleno día y en estado más completo de vigilia. En otro tiempo se miraban esos hechos como sobrenaturales y maravillosos y se atribuían a la magia y a la brujería. Hoy los incrédulos lo achacan a la imaginación, pero desde que la ciencia espírita ha dado la clave de ellos, se sabe cómo se producen y que no salen del orden de los fenómenos naturales. El espiritismo, sin embargo, no es un descubrimiento moderno. Los hechos y los principios que descansa se pierden en la oscuridad de los tiempos, porque no solo se encuentran sus huellas en las creencias de los pueblos, en todas las religiones, en la mayor parte de los escritores sagrados y profanos, sino que los hechos incompletamente observados han sido interpretados con frecuencia con arreglo a las ideas supersticiosas de la ignorancia y sin haber deducido de ellos todas las consecuencias. En efecto, el espiritismo está fundado en la existencia de los espíritus, pero no siendo estos más que las ánimas de los hombres. Desde que hay hombres hay espíritus. El espiritismo, pues, ni los ha descubierto ni ha inventado. Si las ánimas o espíritus se manifiestan a los vivos, es porque esto es natural, y desde luego han decidido hacerlo en todas las épocas. Así es que todas ellas y en todas partes se hallan pruebas de sus manifestaciones, las cuales abundan mayormente en los relatos bíblicos. Lo moderno es la explicación lógica de los hechos, el conocimiento más completo de la naturaleza de los espíritus, de su misión y su modo de obrar.
la revelación de nuestro estado futuro y en fin su constitución en un cuerpo científico y doctrinario en sus diversas aplicaciones. Los antiguos conocían el principio, los modernos conocen los detalles. En la antigüedad, el estudio de estos fenómenos era un privilegio de ciertas clases que no revelaban más que a los iniciados en sus misterios. En la Edad Media, aquellos que se ocupaban de ellos eran mirados como hechiceros y que se les quemaba. Pero hoy no hay misterios para nadie, a nadie se le quema. Todo se hace a la luz del día y todo el mundo está dispuesto a ilustrarse y a practicar, porque en todas partes se encuentran mediums y cada uno puede serlo, más o menos. La doctrina que enseñan hoy los espíritus no tiene nada de nuevo, se encuentran fragmentos de ellas en la mayor parte de los filósofos de la India, de Egipto, de Grecia. ¿Y a qué viene pues el espiritismo? A confirmar con nuevos testimonios, a demostrar con hechos verdades desconocidas o mal comprendidas, y a restablecer en su verdadero sentido aquellas que han sido malinterpretadas o voluntariamente alteradas. Es cierto que el espiritismo no enseña nada nuevo, pero es poco probar de una manera patente, irrecusable, la existencia del ánima, la supervivencia al cuerpo, su individualidad después de la muerte, su inmortalidad, las penas y las recompensas futuras. Bajo el punto de vista religioso, el espiritismo tiene por base las verdades fundamentales de todas las religiones: Dios, el alma, la inmortalidad, las penas y las recompensas futuras, pero es independiente de todo culto particular. Su fin es probar la existencia del alma a los que la nieguen o duden de ella, que sobrevive al cuerpo y que sufre después de la muerte la consecuencia del bien o del mal que ha hecho durante su vida corporal, lo cual pertenece a todas las religiones. Como creencia en los espíritus es igualmente de todas las religiones, de la misma manera que es de todos los pueblos, puesto que donde hay hombres hay almas o espíritus, y puesto que las manifestaciones son de todos tiempos y su relato se encuentra en todas las religiones en sesión. Se puede ser pues católico, griego, romano, protestante, judío, musulmán, etc., y creer en las manifestaciones de los espíritus, y por consiguiente ser espiritista. La prueba está en que el espiritismo tiene adeptos en todos los sectores. Dado que Dios está en todas las religiones, es una prueba evidente que es la ley de Dios y que la moral está a disposición de todo el mundo. Siendo independiente el espiritismo de toda forma de culto, no prescribiendo ninguno y no ocupándose de dogmas particulares, no es una religión especial, porque no tiene sacerdotes ni templos. A los que le pregunta si hacen bien o mal en seguir tal o cual práctica, responde: si creéis vuestras conciencias obligado a hacerlo, hacedlo. Dios toma siempre en cuenta la intención. En una palabra, no se impone a nadie, no se dirige a los que teniendo fe están satisfechos de él, sino a numerosas categorías de los vacilantes e incrédulos. No los arrebatas a la iglesia, puesto que moralmente se han separado de ella total o parcialmente. Les haces recoger las 3/4 partes del camino para volver a aquella a la cual toca ser los demás. Es verdad que el espiritismo combate ciertas creencias, tal y como las penas eternas, el fuego material del infierno, la personalidad del diablo, etc. Pero no es verdad que estas creencias impuestas como absolutas
han hecho en todos tiempos incrédulos y lo hace en nuestros días? ¿Es el espiritismo dando a estos y a otros dogmas una interpretación racional conduce a la fe a aquellos que la abandonan? ¿No presta un servicio a la religión? Así es que un venerable eclesiástico decía con respecto a este asunto: el espiritismo hace creer algo, y más vale creer algo que no creer en nada. Siendo los espíritus más que las almas, no puede negarse a aquellos sin negar estas, admitiendo las almas o espíritus. La cuestión reducida a su más simple expresión en esta: ¿las ánimas de aquellos que han muerto pueden comunicarse con nosotros? El espiritismo prueba la afirmación con hechos materiales que prueba puede darse de que no sea posible. Si lo es, todas las negaciones del mundo no impedirán que lo sea, porque esto no es ni un sistema ni una teoría, sino una ley de la naturaleza, y contra las leyes de la naturaleza es impotente la voluntad del hombre. Es pues preciso aceptar de buen o de mal grado las consecuencias y conformar a ellas sus creencias y sus costumbres.